Hola, mi nombre es José Antonio Méndez y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Es más, hoy os doy la bienvenida a un nuevo episodio y a una nueva temporada. Y qué mejor manera de inaugurarla que volviendo a entrevistar a Diego César Pedrera, que fue quien me dio la alternativa allá por el mes de noviembre del año pasado y que en esta ocasión aborda un tema absolutamente apasionante, como es el de las urdes y la leyenda negra que recayó como una losa sobre esta comarca extremeña a lo largo de la historia y que hoy, por fortuna, está más que superada. Así que, como digo, inauguramos temporada y nueva sección, porque César ha tenido la amabilidad de querer colaborar en este podcast para transmitirnos sus conocimientos acerca de los asuntos que suelen formar parte de su investigación. El amigo César lleva un tiempo divulgando una parte de la historia de Extremadura, esa historia que se escribe con letra pequeña y que suele pasar desapercibida para el gran público, pero que conforma el nervio y el latido de una región. Ya sea de ilustres extremeños, ya sea de bandoleros o de crímenes atroces acaecidos en nuestra tierra, a partir de hoy no sé con qué periodicidad, pero vamos a tratar que sea por lo menos una vez al mes, en La Brecha, que así es como se llamará su sección, nos acercará personajes y acontecimientos intrínsecamente relacionados con Extremadura, que o bien pasaron desapercibidos en su día, o bien han caído ya en el pozo del olvido y que César se propone rescatar al ritmo de los compases de una sintonía creada por Rubén Viruta, otro malpartideño de pro, un currante que en sus ratos libres se dedica a componer y a tocar la guitarra. Así que, Viruta, César, en la parte que os toca a cada uno de vosotros, gracias por vuestro tiempo y por vuestra generosidad. La verdad es que cuando me propuso hablar sobre las urdes y su leyenda negra como primer asunto para tratar en esta nueva sección, yo no sabía con qué me iba a encontrar y ni mucho menos era consciente de la ingente bibliografía existente sobre la materia. Porque claro, aunque uno sea un amateur en esto de la divulgación histórica, siempre tiene la pretensión, otra cosa es lo que luego salga después, pero bueno, la intención siempre está ahí, siempre tiene la pretensión, como digo, de hacer las cosas bien, lo cual implica documentarse para estar a la altura del entrevistado y poder mantener con él una conversación lo más fluida posible. Y en estos casos se corre el riesgo, ante tanto material, de deambular sin rumbo fijo, de dar tumbos para acá y para allá sin centrar el objetivo. Y tengo que decir que en esta labor me ha sido de gran utilidad la excelente página web del Centro de Documentación sobre las Urdes, que tiene su sede física en Pino Franqueado. Perdido me hallaba, efectivamente, en todo este laberinto hasta que me topé con dicho centro y con su archivo documental. El que esté investigando sobre este tema, que no lo dude, que acuda a la red porque allí va a encontrar valiosa y cuantiosa documentación con la que desentrañar los misterios de las urdes. Las Urdes es, con toda probabilidad, una de las comarcas con más encanto de toda España, pero históricamente y por desgracia ha venido acompañada de negros nubarrones fomentados por autores que por ignorancia o por falta de escrúpulos han contribuido a difundir esa leyenda negra, llegando incluso a tachar a los urdanos de raza inmunda. Hablaremos de esos autores y de aquellos otros que contra viento y marea lucharon contra ese San Benito. Y hablaremos también, como no podía ser de otra forma, del histórico viaje del rey Alfonso XIII a la región, en junio de 1922, así como del documental de Buñuel rodado 11 años después de aquella visita, que quizás sean dos de los acontecimientos
que más han marcado a la comarca. Así que, queridos oyentes, todo esto y mucho más es lo que os espera en el episodio de hoy. Sin más, os dejo con él. Dentro, sintonía. En la brecha, con José Antonio Méndez y Diego Pedrera. Don Diego César Pedrera, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a Comentarios desde la Barrera. ¿Qué tal, Méndez? Muy buenas tardes, un placer. Muchas gracias, César, por atender mi llamada, y digo eso de nuevo, bienvenido de nuevo, porque como sabes, este podcast nació allá por el mes de noviembre del año pasado y tú fuiste precisamente el protagonista del primer episodio con el que comenzó esta aventura. Así que, por así decirlo, tú fuiste el que me dio la alternativa y hoy vuelves para inaugurar nueva temporada y una nueva sección. Así que, César, lo dicho, muchas gracias por colaborar en este proyecto. ¿Y qué nombre le has puesto a tu sección, por cierto? Bueno, pues le he puesto el nombre de En la brecha, ¿no? Y antes de nada, las gracias te las tengo que dar yo a ti, no por hacerme un hueco en tu programa y por darme voz aquí en este podcast, que para mí es un privilegio, y tampoco me quiero olvidar de mi amigo Rubén Viruta, de nuestro amigo Rubén Viruta, ¿no? Por componer la cabecera de esta sección, que bueno, que a partir de ahora, cuando suene esta sintonía, pues será el toque de llamada para acudir a la brecha. Me uno a esa dación de gracias al amigo Viruta. César, ¿qué es lo que vas a contar en esta sección? ¿Qué es lo que pretendes dar a conocer? Bueno, pues lo de hoy supone un reto, porque yo siempre he hablado de crímenes, he hablado de ilustres extremeños, he hablado de héroes, de villanos. Pero bueno, en este primer capítulo vamos a abordar una de las regiones, yo creo, más singulares, más especiales, sin desmerecer ninguna, pero que cuenta la geografía extremeña. Vamos a hablar de las Urdes, que es una región bella entre las bellas. Aquí encontramos prodigios de la naturaleza, ¿no? Como el Chorro Meancera, como el Meandro Melero. Y bueno, las Urdes en el pasado representaron quizás lo peor de nuestro tiempo o del tiempo de aquella época, pero ahora en la actualidad, sin embargo, es justamente lo contrario. Vamos a hablar del apego que el urdano tiene hacia su tierra, puede que como ninguno. Además es una tierra que el natural de allí no quiere abandonar bajo ningún concepto, ni aun en los momentos más difíciles, ya lo veremos. También el pueblo urdano es sinónimo de ejemplo de resistencia, instinto de superación, porque por más trabas que se les puso en el camino, ahí siguen. Y bueno, no creo que deba de haber demasiadas comarcas en nuestro país que hayan padecido tanto a lo largo de los siglos. Yo, si me permites, César, antes de que continúes con esta introducción, efectivamente, hoy nos vamos a detener en la historia de las Urdes y en la leyenda negra, ¿no?, que ha venido acompañando a esta comarca cacereña a lo largo de los siglos. Y tengo que decir, antes de nada, que por lo menos yo me he visto totalmente sobrepasado por la cantidad de documentación y de bibliografía que hay sobre el asunto. Desde que nace la leyenda negra en el siglo XVII, pues podemos decir que no hay escritor insigne que con mayor o menor fortuna, con mejor o con peor intención, haya contribuido con su pluma a perpetuar esa leyenda negra o a tratar de aliviarla. Pero si te parece, César, antes de hacer un recorrido por esos autores, ¿no?, que han hablado de la leyenda negra y que la han perpetuado, a mí me gustaría empezar por centrar el asunto con un dato histórico que me parece crucial, y yo creo que sin ese dato no se entendería bien toda esta historia.
y es que en el año 1288, en plena Edad Media, con los moros campando a sus anchas por la península ibérica, una vez iniciada ya la Reconquista, el Consejo de la Villa de Granadilla acordó ceder de pleno derecho a los vecinos de la Alberca la dehesa de las Hurdes. Entonces, desde esa fecha son, por lo tanto, los albercanos dueños tanto de la dehesa de las Hurdes como de la dehesa de las Batuecas. Y como sabemos, la Alberca era territorio que caía bajo los dominios del duque de Alba. César, sin entrar en más detalles ni históricos ni jurídicos, esa situación se mantiene hasta el año 1833, en que Javier de Burgos realiza la primera división provincial de España y pasan las Batuecas a depender ya de la provincia de Salamanca y las Hurdes a la provincia de Cáceres. Y quizás por todos esos siglos que han permanecido unidas hay cierta confusión entre las Hurdes y las Batuecas. ¿A ti te gustaría añadir algo al respecto, César, a esta pequeña introducción para que el asunto quede más o menos enmarcado? Creo que lo has explicado perfectamente. Lo que sí te voy a decir es que las Batuecas antiguamente, las Batuecas englobaba todo, o sea, englobaba las Hurdes también. Y luego habrá su diferenciación entre las Hurdes altas y las Hurdes bajas. Pero bueno, creo que lo has explicado perfectamente. Pues sentadas esas bases, César, ¿por qué has elegido a las Hurdes como primer tema para abordar este podcast? Bueno, pues yo las Hurdes empecé a tratarlas porque, bueno, en uno de los crímenes que solía contar, pero que cuente alguno en tu programa también, bueno, pues me topé con el crimen, que yo lo bauticé el crimen de las Hurdes, de una niña muy pequeña, de 12 años, en Cambroncino. Y bueno, pues para situarme yo tenía una ligera idea, ¿no?, de la región, de la historia y tal. Y para documentarme acerca del caso y del ambiente, ¿no?, donde se desarrollaba ese drama, ¿no?, porque fue un drama, fue una tragedia, bueno, pues empecé a leer escritos de las Hurdes, empecé a consultar a lo que has dicho tú, ¿no?, a escritores, a historiadores, a filósofos y tal que hablaban de las Hurdes, y claro, me llamó poderosamente la atención. Y es lo que te comentaba antes, ¿no?, que creo que en las Hurdes se ha perpetrado el peor de los crímenes, ¿no? Y creo que no me equivoco. Primero, debido a ese abandono estatal de todo tipo de gobiernos y regímenes, porque es que aquí no hablamos de que se condene a hambre a un solo individuo o a una familia, ni tan siquiera un pueblo. Es que estamos hablando de una región entera. Y por si eso fuera poco, lo que tú has remarcado al principio, ¿no?, ese escarnio de la calumnia, ¿no?, que durante tanto tiempo tuvo que sufrir el pueblo urdano, ¿no? Calumnias, bulos, embustes, leyendas, además engordadas por hombres que se suponían que eran doctos ilustres. En suma, yo creo que un tema fascinante, ¿no?, que vamos a abordar con todo el rigor que sea posible, aunque bueno, ya te avanzo que no vamos a sentar cátedra. César, en primer lugar, etimológicamente, ¿de dónde procede la denominación Hurdes o Jurdes? Porque hay autores que se refieren a una o a otra. Mira, en esto, como en casi todo, yo creo, todo lo tocante que nos vamos a referir esta tarde, hay polémica, ¿no? Porque durante mucho tiempo se pensó que fue el río Jurdano, nacido en una fuente llamada Jurda, en el concejo de Casares. Este río, también vemos ahí el tinte bíblico, y por lo visto fue el que bautizó a estas tierras. Aquí, si nos fijamos, también los paralelismos, ¿no?, con el bautismo son evidentes, ya que en la Edad Media, al rebautizar, se le denominaba Jurdano. ¿Qué pasa? Que bueno, que al ser una zona aislada entre montañas, ¿no?, con ese aislamiento secular que ha padecido a lo largo de los siglos, bueno, pues se dice que pudiera ser refugio de pueblos perseguidos, bien fuera el godo, el árabe, el judío. Así se pensó en su momento, ya digo. ¿Y qué pasa? Que sus moradores debían ser nuevamente cristianizados, ya porque había serias dudas de que se le consideran paganos, ¿no? De ahí el nombre de las Hurdes, ¿no? O Jurdes, con la J, que era tal y como lo llamaban los naturales de allí. Hay otros historiadores y lingüistas, además, quizá en mi opinión, en mi humilde opinión,
quizá con más criterio, que citan urdes sin H. Y esta palabra viene derivada del asturleonés urz, en plural sería urce, y claro, por la abundancia de este matorral en la comarca, pues pasó a ser llamada Urdes, pero sin H. ¿Y la división geográfica entre urdes altas y urdes bajas, César, a qué se debe? ¿Algo bueno, puramente administrativo o hay alguna otra razón? No, eso vendrá cuando toquemos el tema de la alberca, de los privilegios que se ceden a la alberca, de esos terrenos. En un principio, bueno, para situarnos geográficamente, yo creo que aquí no hay muchas dudas, ¿no? Ahí están los atlas y está Google, que cualquiera se puede consultarlo. Bueno, pues una región montañosa y abrupta del norte de Cáceres, limítrofe con la de Salamanca, con una extensión aproximadamente de unas 50.000 hectáreas, donde habitan en la actualidad alrededor de unas 6.000 personas. En el pasado, las crónicas siempre hablaron de entre 7 y 8.000 almas, ¿no? Es un territorio que a día de hoy está dividido en 6 concejos y 46 alquerías. Antes, esa división estaba hecha en 5. Estaba el concejo de Casares, el de Cabezo, Camino Moral, Camino Morisco y Pino Franquial, que agrupaban un total de 44. ¿Qué pasa? Que el municipio de Casar de Palomero históricamente no pertenecía a la comarca, pero ha sido recientemente añadido. Y ya si quieres, pues sí, pasamos a la historia, que aquí es donde hay las chichas, aquí es donde está la pana por cortar, porque tampoco hay mucho, ¿eh? Si me permites, también haciendo un pequeño repaso, ¿no? Y ni mucho menos sin ánimo de ser exhaustivos, ¿no? Vamos a hablar, como tú bien dices, de aquellos autores pues, que a lo largo de la historia se han referido a las urdes y a su leyenda negra, tanto de los que han hablado mal como de aquellos que luchando contra molinos de viento, pues han tratado de limpiar, ¿no? El buen nombre de esa comarca, liberándola del malditismo que recayó sobre ella por culpa de autores que se suponía que eran doctos y sabios, pero que algunos no tuvieron escrúpulos a la hora de hablar sobre esa región con una serie de infamias y de calumnias que en fin, que iremos desgranando, ¿no? a lo largo del episodio. Y sorprendentemente tenemos que decir que todo empezó, muy a su pesar, con el gran Lope de Vega, apodado por sus contemporáneos como el monstruo de la naturaleza y el fénix de los ingenios, que sin saber la repercusión que tendría en un futuro, escribió hacia 1598, aunque no sería impresa hasta 1633, según los datos que yo he conseguido recabar, una obra teatral en 3 actos titulada Las Batuecas del Duque de Alba, donde narra las peripecias de una doncella y de un paje de la Casa de Alba que huyen de la ira de su señor para poder mantener viva la llama de un amor prohibido y resulta que van a ocultarse a las Batuecas, territorio que pretende ser descubierto por primera vez por estos 2 personajes. Y lo que no era más que una obra de teatro y pura ficción, César, algunos se lo tomaron al pie de la letra, ¿no? Y dieron carta de naturaleza a un hecho que de ser puramente literario se convirtió en histórico, ¿no, César? Sí, pero antes de que el genio, de que Lope de Vega sacase esa comedia, además una comedia por encargo del Duque de Alba, la historia parece ser, no la historia, la leyenda, o sea, porque ahí hay un pozo. Arranca con Fray Gabriel de San Antonio, o al menos documentada en el 1604, quien habla en su breve y verídica relación de los sucesos de Camboxa, de Camboya. Fíjate que ya en aquellos tiempos ya metíamos los hocicos los españoles por allí. Y es este cura, este hermano, el que dice que las urdes, el territorio de las urdes fueron descubiertos en tiempos de Carlos V por un cazador del Duque de Alba. ¿Qué pasa? Que solo unos años más tarde será el salmantino Alonso Sánchez quien vaya más allá, fantaseando que fueron esos 2 amantes a los que citas tú y que luego le dará nombre Lope de Vega, pues huyendo de esas iras del Duque de Alba, pues que fueron quienes se internaron en las montañas de las Batuecas y bueno, allí descubren algo fantasioso, ¿no? Bueno, aquí hablamos de una tribu salvaje que anda medio en cuero, sin cultura, que habla una lengua desconocida, que ellos
relacionan con la que hablaban los godos. Y claro, este relato es muy poderoso y cala mucho entre la sociedad española por un tema que estaba candente en la actualidad, ¿no? En aquella actualidad, que era el descubrimiento de nuevas tierras allende los mares. Y también fíjate en el paralelismo, si nos miramos el ombligo, que sea aquí en Extremadura, tierra de conquistadores, donde quedan esos lugares ignotos en la península. Entonces, pero claro, esto es Sí, hay un paralelismo, ¿no?, entre los indios del Nuevo Mundo y los indios que se supone que estaban por civilizar en las Batuecas, ¿no? En las Batuecas que englobaba las Urdes. Ya decimos que las Batuecas al principio, porque claro, aquí cuando se habla de Batuecas en estos inicios de la historia, bueno, inicios, en este siglo XVI, XVII, las Batuecas entra dentro de las Urdes. Y claro, esa leyenda caló muchísimo y a partir de ahí es que la literatura, la fantasía, la leyenda se eleva como a documento histórico. Pues fíjate, César, que yo pensaba que el primero que se había confundido en este sentido, que se había tomado al pie de la letra la obra de Lope, había sido el padre Alfonso de Cartagena, ¿no?, que escribió hacia 1633 o 34 una obra titulada Genealogía de los Reyes de España. Yo pensaba que él había sido el primero y por lo que me cuentas ahora, pues no fue así. Ojo, no lo se puede ser. Lo que es incuestionable a día de hoy es el paso de antiguas civilizaciones por esta tierra, como es la romana, ya que se han hallado restos como la fortificación de Fragosa, ahí se han encontrado monedas con la cara de Trajano por la zona de Batuequilla, alguna que otra cueva o mina donde se cree que ya se extraía oro y estaño. Y los moriscos también dejaron su impronta. Véase el topónimo, ya solo el topónimo de Camino Morisco, la distribución de las viviendas tipo Capila, la implantación de frutales en esa zona. Ya lo que queda un poco más duda es en lo tocante a los godos o los judíos, ¿no? Que esto ya es otro cantar. Que los godos, primeramente, y los judíos, siglos después, llegaran a sentarse en las Urdes, es cuanto menos cuestionable por lo que decíamos al principio, por esa falta de documentación. Vicente Barrantes, que es poeta, bibliófilo, historiador, quizás de los más importantes de aquí de Extremadura, del siglo XIX, y Romualdo Martín Santibáñez, este señor nacido en las Urdes, notario y escritor, también coetáneo de Barrantes, pues sostienen esta hipótesis, ¿no?, de la presencia de estos pueblos. Pero vamos, quizás la teoría más extendida y aceptada, más que una posible repoblación asturleonesa durante la Reconquista, es que las Urdes fueran habitadas por cabreros que asentaron sus majadas en esos profundos valles para pastorear esos rebaños de cabra. Desde luego que el terreno es propicio para este animal. Y bueno, pues alrededor de estas majadas fueron creciendo las alquerías. Y de lo que sí hay constancia es de lo que has hablado tú al inicio, de esa repartición del territorio urbano de las Batuecas que hace el infante Don Pedro en 1288. Después de esos autores de los que hemos hablado, que empiezan con la leyenda negra, vendrían otros, por así llamarlos, autores menores, que bueno, podríamos decir que un poco escandalizados, ¿no?, por esa mala fama que le estaban echando a la región, tratan de salvar un poco la cara, ¿no? Sí, cierto, pero es que eso, yo creo que para comprender la problemática, la pobreza extrema, ¿no?, que vive el territorio urbano, sobre todo en las Urdes altas, nos tenemos que centrar primeramente en esa repartición del territorio, ¿no?, que hizo el infante Don Pedro. Porque yo creo que aquí está una de las claves que nos va a hacer entender, aparte de ese aislamiento secular de las Urdes por estar encerrada entre montañas, nos va a hacer entender, ¿no?, ese empobrecimiento, ese abandono que padeció buena parte de los urdanos. Y esa división consistió en aquella época, en ese 1288, no existían los concejos como tales, ¿no?, de estos que hemos hablado en la dimisión administrativa al principio. Y bueno, pero vamos a referirnos a ellos para entendernos mejor, ¿no? Mira, salvo el concejo de Pino Franqueado, que sigue bajo la jurisdicción de la villa de Granadilla,
El resto de las tierras denominadas dehesa de las Batuecas y las Jurdes o Surdes, y aquí entraría pues Camino Morisco, Cabezo, Casares, Nuño Moral, con las alquerías que tuviesen, pues pasarían a estar bajo dominio de la Alberca. Y mientras esta última, por lo visto, bueno, ya lo veremos un poquito más adelante, hace un mal uso de esos privilegios, explotando a conciencia, ¿no?, a los nuevos vasallos con impuestos, con ordenanzas, con multas, con tributos. Bueno, pues la Villa de Granadilla, digamos que como que levanta un poco su mano feudal, o sería menos despótica, con pino franqueado y sus alquerías, prosperando esta notablemente en comparación con las vecinas del norte. Aquí es cuando hay que hacer, yo creo, una separación entre las urdes altas, más pobres, más atrasadas, más incultas, que es donde se ceba la leyenda, donde se ceba el bulo, donde se fantasea, y luego las urdes bajas, ¿no?, que la verdad es que prácticamente poco en nada se difieren al resto de los pueblos que había en el norte de Cáceres. Y así queda la cosa, pero claro, aquí hay un expolio que viene de siglos hasta que Lope de Vega salta con su comedia. Y claro, durante esos siglos, pues nos podemos imaginar el yugo, ¿no?, que tenía este pueblo, que estaba sometido porque había unas ordenanzas muy estrictas que no los dejaban prosperar. Sí, para cualquier cosa, ¿no?, que quisieran sembrar o que quisieran arrancar para extender sus pequeños huertos, sus terrenos, les exigían el pago de impuestos y de tributos que precisamente esas pobres gentes prácticamente vivían en la miseria y no tenían con qué pagar, con lo cual gran parte de esos huertos, ¿no?, de esos bancales donde sembraban o plantaban lo que la tierra les daba, les costaba, por así decir, un ojo de la cara, ¿no, César? Porque mínimo una vez al año venía el recaudador de impuestos, supervisaba las tierras, veía si se había hecho algo y exigía el correspondiente tributo, ¿no? Así es muy difícil prosperar, ¿no, César? Claro, naturalmente. Es que aquí estamos hablando de unas ordenanzas que estaba prohibido, para empezar, roturar los terrenos. O sea, los urbanos no podían mover la tierra ni ararla. En el caso de que hubiera sido buena, que tampoco, ya lo veremos más adelante, que la tierra tampoco daba para lo que daba. Tampoco podían quitar maleza, no podían arrancar ni plantar árboles, quema del monte. Claro, entonces eran unas ordenanzas muy severas que los condicionaron prácticamente el progreso. Pero fíjate hasta dónde va la cosa, ¿no? Porque cuando se perpetúa la leyenda y el mito o la fantasía es elevado a documento histórico, pues es que el urdano ya, aparte de pobre, se convierte en un salvaje, poco menos que cruzado con un lobo, y las urdes, pues en una tierra del demonio donde moran brujos, espíritus, seres fantásticos, y aquí podríamos citar al Ojancanu, a la chancalaera, que son criaturas bastante arraigadas en el folclore del país. Y esto lo dicen y lo mantienen historiadores de la talla de Bay, de La Ruga, por ejemplo, de Barrantes, de Anasí. Entonces, claro, que toda esta clase de patrañas fueron difundidas por los propios albercanos para asustar a los viajeros y autoridades, pues manteniendo la región así aislada, sin que nadie tuviera conocimiento de lo que realmente estaba pasando allí, ¿no? O sea, que era esa tiranía feudal, ¿no? Sí que es verdad que este extremo es rebatido por Julián, más adelante, en siglos posteriores, Julián Mancebo Pascual, que era un abogado y rico propietario de la alberca, diciendo, y tampoco le faltará razón al hombre, que la alberca durante mucho tiempo fue el único punto de comercio y subsistencia de las urdes altas, y bueno, que ahí acudían, ¿no?, a la villa de Alberca, pues acudían a vender los escasos productos que cosechaban y a pedir limosna. Antes de llegar al hispanista francés que has nombrado, a Baix, a mí me gustaría nombrar también a Sebastián Miñano y Bedoya, que en su Diccionario Geográfico de España y Portugal, de 1826, al hablar de las urdes, dice literalmente que todo cuanto se ha referido en varios libretes y en algunos diccionarios geográficos acerca del descubrimiento de las Batuecas son meras fábulas inventadas para diversión de niños y gente ociosa. Y no le faltaba razón, ¿no, César, por lo que estás contando?
Para nada, si es que hemos visto ya que esa tierra ya estaba descubierta y requete descubierta por su presencia romana, por su presencia mora, por esos documentos, ¿no? Por esa partición de terreno que hace el infante don Pedro. Entonces, aquí no hay debate. O sea, aquí lo que pasa es que se monta una leyenda, se monta una película acerca de las Urdes Altas, ¿no? La verdad es que tiene bastante sentido lo que afirma La Arruga, lo que dice Bay, lo que dice Barrante, acerca de la alberca, de esa tiranía de la alberca. Pero lo que pasa es que, claro, ya el San Benito ya le queda para los restos, ¿no? A este pueblo. Es que ese San Benito, y siguiendo un orden más o menos cronológico, yo creo que uno de los autores que más daño han hecho y que más han luchado por mantener esa leyenda negra fue Pascual Madoz, que fue ministro de Hacienda con Isabel II, que escribió en 1845 un diccionario geográfico, estadístico, histórico de España, y que es el que termina dando la puntilla de la leyenda negra, ¿no? Y eso que al principio de la entrada, de la entrada que dedica a las Urdes y no a la alberca, ya Pascual Madoz sí distingue, pues Madoz dice también literalmente que lo poco que se ha escrito sobre las Urdes está lleno de inexactitudes y de faltas que nosotros quisiéramos evitar. Pues menos mal que tenía esa intención, ¿no, César? Un daño irreparable, totalmente. Vamos a ver, hay en el fondo de la cuestión, que es la pobreza extrema, tiene razón. Pero claro, no se puede tratar a un pueblo de raza degenerada que si vienen de los godos, que si son criminales, que si son vagos, que si son incestuosos. Ahí estamos vertiendo una serie de calumnias gravísimas acerca ya no de un individuo, como he dicho antes, ni de una familia, ni de un pueblo. Hablamos de una comarca entera. Te lleva mano a la cabeza, ¿no? Porque dices tú, pero bueno, ¿qué dice este hombre, no? Y además un político. Sí, los llama tribu salvaje, ¿no? Familiarizada con los crímenes más atroces, sin excluir el parricidio y la poligamia, que su ocupación se reduce a pedir limosna por las provincias inmediatas, que las mujeres se dedican a criar expósitos y que se valen incluso de cabras para poder criar a 4 o 5 criaturas con la ayuda de ese animal doméstico, que por cierto, aquí ya podemos aprovechar también, César, para hablar de los expósitos y de los pilos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, sobre ese tema? Mira, es que a partir del siglo XIX, que es más o menos a mediados del siglo XIX, que es donde nos encontramos ahora mismo en esta parte del relato, es que la leyenda da paso a una realidad muchísimo más trágica, ¿no? Más si cabe de todo lo que hemos contado, que todo esto que contaba la literatura, la fantasía. Porque verás, y mira, yo te voy a hacer una pequeña radiografía de cómo se vivía allí. Y es que las Urdes, aparte de retratársela, ¿no?, como tribu salvaje, primitiva, descubierto en la península ibérica de Carlos V y tal, lo que hemos dicho, raza degenerada, de lengua desconocida, de usos impropios, ¿no? Pero luego, claro, aquí en las Urdes, tras siglos, y esto ya no es leyenda, esto ya es lo que, desgraciadamente, lo que había. Tras siglos de un vergonzante abandono estatal, pues no dispone ni de escuelas que enseñen las nociones más elementales, no hay médicos que atiendan a los enfermos, tampoco apenas hay iglesias, tampoco puestos de la Guardia Civil, y ya no hablemos de carreteras o puentes. O sea, que es que por no haber, en las Urdes no había ni mierda en las tripas, ¿no? Y aunque suena a grosería, pero es así. Y mira, los naturales de allí, ¿no?, que se cifran más o menos entre 6 y 7.000 almas, se mueren sin remedio de hambre. O en el mejor de los casos es que no crecen debido a que la escasa agricultura que allí se practica es tan pobre que no da ni para cosecha. No hay praderas, no hay campo y bueno, en esos pequeños huertos, en esos pequeños bancales, pues se cultivan berzas, nabos, patatas y estos bancales se levantan en las orillas de los ríos, ¿no? Que lo tienen que hacer a puro esfuerzo, cogiendo la tierra fértil a lo mejor de lo más alto del monte y bajarla y a puro esfuerzo levantar esos bancales. Porque es que en las Urdes pasaba todo lo contrario que en el resto de Extremadura, que sobraba agua
y faltaba tierra de labor. O sea, allí el agua no era problema. Lo que pasa es que el mayor inconveniente era que la tierra era pizarrosa, no era fértil, entonces, claro, allí no podían sembrar nada porque es que tampoco tenían medio. Mira, las palabras industria o progreso allí sí que no existen, ¿no? Allí no hay el oficio de zapatero, allí no existe, el de carpintero, herrero, por ninguna parte. Allí es la naturaleza quien somete al hombre y no al revés. Solo el pastoreo de unos pocos hatos de cabra y la recolección, pues eso, de raíces, de frutos silvestres, bellotas, castañas, madroños. Además que durante algún tiempo, para que veas también la mala suerte de este pueblo, durante algún tiempo aquellos cerros, aquellos montes, hubo muchos castaños, lo que pasa es que le entró unas enfermedades y bueno, aquello se quedó totalmente pelado. Y ese es el único sustento natural aprovechable de unas pobres gentes que rara vez catan el pan. Entonces, sin recursos y sin comercio, el comercio lo que tienen allí es el trueque y poco más, pues a los urdanos de las alquerías del interior pues no les queda más remedio que salir en masa a pedir limosna. Estos son los conocidos como pidiores o panaderos, que eran caravanas de mendigos formadas por familias enteras que recorrían el sur de la provincia de Salamanca y el norte de Cáceres, pues iban recogiendo pues esos mendrugos de pan, que por eso se les llama panaderos, trapos inservibles que luego llegaban a las alquerías y las cambiaban, ¿no? Ese trueque que hablábamos al principio. Y luego está el tema ese que dices de los pilos, ¿no? Las mujeres urdanas, que fíjate que apenas tienen leche para amamantar a sus propios hijos, pues mantienen a los expósitos, a los huérfanos, que les son enviados desde los orfanatos de Ciudad Rodrigo y Plasencia. Todo esto a cambio de unos 80 reales al mes por cada niño, por cada pilo o pilu, ¿no? Que era como se conocían estos huérfanos. Pues esta crianza mercenaria tal y como lo cita algunos señores, ¿no? que denuncian estas prácticas y que, ojo, que está amparada por la Diputación de Cáceres y ya digo, denunciada, por ejemplo, por el padre José Polo Benito, que quizás fue de las personas que más hizo por las Urdes. En el diario La Concordia también, claro, se echan las manos a la cabeza, ¿no? Porque ya no es que se tolerase este despropósito, ¿no? Que la región más pobre y miserable contase con el mayor número de nodrizas. Es que aparte, era el sucio negocio que había detrás de todo esto, porque aquí se traficaba con la miseria, y es muy triste, ¿no? Estaban los papeleteros, que eran el nombre de estos traficantes, que compraban a las mujeres urdanas esas licencias porque en la Diputación siempre pagaba mal y tarde. Entonces llegaba el papeletero, le compraba esa licencia, pero claro, a nivel de usura, ¿no? Restándole un 10, un 15, un 20, lo que sea. Entonces, tú fíjate, ¿eh? Luego, vamos a ubicar dónde vivía las Urdes Altas, ¿no? Sobre todo, hay que hacer esa diferenciación siempre, ¿no? Las alquerías, bueno, se ubican pues en el corazón de los profundos valles, donde en pleno invierno apenas llega la luz del sol. Estas poblaciones desde la distancia parecen como esos caparazones de Galápagos, que la verdad es que se mimetizan con el paisaje. Las casas donde moran, si es que podemos llamarlas así, pues se construyen a base de pizarra, sin argamasa, tampoco sin orden ni concierto, no tienen ventilación y allí conviven en esos cubículos rústicos, pues conviven humanos, animales, todos bajo el mismo techo, grandes, mayores. Claro, esto es una falta de higiene grandísima, ¿no? Y aquí podríamos hablar de la cuestión sanitaria. Pues debido a esa mala alimentación, a esa falta de higiene, pues en las urdes las enfermedades o se enquistan o matan, ¿no? Porque, claro, no hay médicos, no hay farmacia para tratar enfermedades crónicas que se asientan allí de perenne como el bocio, las fiebres palúdicas, el cretinismo, ya digo, males crónicos que impiden el desarrollo medio normal de los niños. No hay quinina, claro, contra el paludismo había que administrar quinina y allí, bueno, eso no existía. Tú fíjate en el problema del crecimiento de esta gente, ¿no? Los quintos urdanos, pues rara vez cumplían el servicio militar obligatorio porque es que no daban la talla, no crecían, ¿no? Pero es que lo peor de todo,
lo más lamentable, lo más triste era la mortandad infantil. Era, bueno, aterradora, se mire por donde se mire. Y yo creo que ya se va entendiendo, ¿no?, lo que decía al principio, que en las Urdes había perpetrado el mayor de los crímenes, ¿no? Por ese abandono, por ese expolio que se hace de esa tierra. Y esto ya no es leyenda. Esta es la cruda realidad. Es el día a día con el que tiene que convivir el pueblo, con un pueblo acostumbrado a morir y que a la fuerza debe convivir con esa pobreza extrema sin esperar nada de nadie. Es decir, César, que a Pascual Madoz no le falta razón en cuanto a pintar un cuadro tenebroso de la miseria de la comarca. Lo que ya no tiene un pase, pues es la forma en la que trata a los urdanos, ¿no? Los epítetos que le dedica. Me vas a permitir una cosa porque tiene unos errores de bulto que me gustaría tratarlos antes de que sigamos avanzando. Porque, bueno, tilda a los urdanos de las urdes altas, los tilda de vagos, ¿no? Y no todos eran esos pordioseros de oficio, esos panaderos que hemos hablado. Claro, también te digo una cosa, a la fuerza ahorcan. Si tú tienes al pueblo muerto de hambre, ¿qué van a hacer? Tienen que salir a pedir. ¿Que daba mala imagen? Pues sí, claro que sí. Creo que daba mala imagen. Luego de tacharlos de criminales, ¿no? Pues hay que abrirle a este hombre y luego al que vendrá después, el doctor Asco, Hablaremos. que Sí. en las penas se registraban delitos. Es más, aun siendo un pueblo más pobre que las ratas, apenas existe el hurto. Es más, yo creo que si hubieran robado y hubiera sido un pueblo, no sé, más pendenciero, quizás las autoridades le hubieran hecho más caso. Y luego está el tema del incesto, ¿no? Que lo ve Inmorales, ¿no? Del incesto, que era una práctica frecuente. Bueno, pues no. Lo que había allí era una consanguinidad, era una endogamia propia de comunidades cerradas, pero que vamos, que esto se da a día de hoy en las comunidades ultraortodoxas judías, las que esas comunidades están cerradas, eso pasa. Y en la Casa Real ha pasado, en todas las casas reales ha pasado a lo largo de la historia. Pero eso no es incesto, claro. El caso es que, para pasar ya página de Pascual Madoz, termina su artículo diciendo eso de basta ya de una pintura tan degradante en la que nos hemos detenido a propósito con peligro de ofender a la humanidad y al decoro español. Hombre, estas gruesas palabras que las diga un ministro de la reina Isabel II de entonces, pues hacen bastante daño, ¿no? Aquí el que ofende es él, me parece a mí. Los urdanos, como tú bien dices, son un pueblo tremendamente trabajador, con un apego tremendo a su tierra, y que venga un autor de este calibre a tirar por tierra pues ese esfuerzo y ese trabajo ímprobo, pues la verdad que, ya te digo, por culpa de gente, de autores como Madoz, pues la leyenda negra se ha ido prolongando en el tiempo más de lo debido. Sí, Después del... Dime, César. No, que hay que partir de una base, además, especialmente en ese siglo XIX, ¿no? Las urdes era la miseria de España y de Extremadura elevada a la máxima potencia. Y esto que ocurría en el corazón del país, también hay que decir, para hacer honor a la verdad, ocurría en otros muchos puntos de la península, en la Alcarria, en los valles profundos de Asturias, en los pueblos del nordeste de Madrid, también en fincas y en dehesas, por ejemplo, de aquí de Extremadura, ¿no? Donde vivían los gañanes y su familia en chozos, en condiciones absolutamente lamentables. Se me viene ahora a la cabeza la anécdota de Maura del político. Una vez visitó una finca de por aquí, bueno, y el terrateniente de allí de turno, pues empezó a sacar pecho, presumiendo de instalaciones, le enseñó al político donde parían las puercas, un recinto muy limpio, pulcro, olía bien, luego le enseña a otro donde se crían los lechones igualmente, y claro, así hasta que llegan a una pestilente cuadra, cuyo suelo pues estaba alfombrado por paja sucia y sacos viejos. Y a la pregunta de Maura, de qué era aquello, pues el propietario le responde que es el cuarto donde duermen los gañanes. A lo que Maura le contesta, pues procure usted que nunca despierten. O sea que con esto te digo que la lamentable situación de las urdes, por desgracia, no era exclusiva.
No era exclusiva de Extremadura, ni mucho menos. Lo que pasa que ese peso, esa mala fama, como decimos, esa leyenda negra, ese baldón, se sigue prolongando en el tiempo y así llegamos a 1880, donde un tal Pedro González de Velasco, médico de profesión, copia literalmente y da por buenas las atrocidades que acabamos de contar de Madoz y publica una nota dirigida a la Sociedad Española de Antropología y Etnografía en la que ruega que se nombre una comisión que estudie las posibles soluciones al problema urdano para que se gestione ante el gobierno la petición de los auxilios necesarios para aliviar, ¿no?, el estado de abandono y de pobreza. Es decir, que se sigue creyendo a pie juntillas la mala fama de las urdes 30 años después de la obra de Madoz, aunque sí es verdad que en esta ocasión el doctor Velasco da un toque de atención en el sentido de que pide que se tomen, ¿no?, que se arbitren medidas. ¿Qué puedes contarnos de este doctor Velasco, César? Yo no pongo en duda la buena fe del doctor Velasco a la hora de poner el foco en las urdes y darle remedio. Pero claro, lo hace también con unas pésimas formas y además copiando el informe de Madoz. Luego que este personaje también es digno de estudio también, el doctor Velasco, ¿no? Tiene también su propia leyenda negra y tiene muy interesante. Gracias a esa nota, porque la llama nota del doctor Velasco, es leída por un señor, un súbdito francés con espíritu aventurero llamado Jean-Baptiste Bait, residente en España, donde trabaja en los servicios sanitarios del Ferrocarril del Norte. Bueno, pues será este señor, acompañado por el conde de Saint-Salud, quien viajará a las Urdes en el verano de 1891 y acabará redactando el que para mí, humildemente, es el mejor estudio que se hace de la zona hasta el momento. Que esto es lo que debería haber hecho Madoz, o el doctor Velasco, o otro el terreno, hombre. ¿no? Claro, pero Bay lo hizo, se echó el petate a la espalda porque la verdad es que quedó escandalizado, ¿no?, por lo que se hablaba en ese informe primero de Madoz y luego en la nota de Velasco. Y bueno, pues él, ya digo, emprende el viaje, ¿no?, a comprobar cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira, ¿no?, también el tema de la leyenda, acerca de las urdes. Aquí hay que decir que Bait cuenta con la ayuda de Romualdo Martín Santibáñez, que ya lo hemos citado, que es natural de allí, que también había puesto el grito en el cielo, ¿no?, ante tanta barbaridad. Y bueno, el magnífico trabajo que realiza Bait, llamado Las Batucas y las Urdes, que además puede ser consultado, es presentado en la Sociedad Geográfica de Madrid. Y como digo, es el más exhaustivo y acertado de todos, ¿no?, hasta la fecha. Porque verás, aquí cartografía primero la región, ¿no? Señala los ríos, las montañas, los concejos, las alquerías, desmonta esos bulos, ¿no?, y esas mentiras que venían ya de ese siglo XVI, XVII, que se habían vertido sobre las urdes y sobre los urdanos. Habla de los naturales de la región, hace un profundo estudio, pero claro, lo hace como debe de hacerse, ¿no?, sin tratarlos de raza degenerada. Es más, en su estudio, eso lo afirma categóricamente, que el individuo urdano en nada se diferencia al extremeño o al salmantino, así, sacando esa polémica ya de raíz. Denuncia el cuadro desolador, porque es que, claro, de todos los estudiosos, de todos los historiadores, de todos los periodistas que hemos hablado, ninguno te niega la extrema pobreza que vivía en las Urdes Altas. Y claro, presenta esas pésimas condiciones de vida en las alquerías, la ausencia de maestros, de médicos. Habla, y aquí sí que es verdad que aquí ya le da una vuelta de tuerca a todos, porque habla de la laboriosidad de un pueblo que aún sin medios pues, es capaz de levantar bancales en los cauces de los ríos. Creo que es de los pocos estudiosos que habla bien de ellos, de los urdanos, ¿no? Dice que son buena gente. Lo que pasa es que, claro, se les ha condenado a una vida indigna. O sea, y te iba a decir servil, no, ya es que ni servil, indigna. O sea, es que no, los dejaron allí para morirse de hambre. Y para aparte... ti, César, el trabajo de Baiz es entonces superior, ¿crees que es más objetivo que el de Vicente Barrantes, que
un par de años antes también dio una conferencia en la Sociedad Geográfica de Madrid, que llevaba por título Las Urdes y sus leyendas. También empezó a desmontar ya el asunto infecto de la leyenda negra. ¿Tú consideras a Báiz más importante en este sentido que a Vicente Barrantes? Yo he leído los dos trabajos y a mí el de Báiz me parece más concreto. Vicente Barrantes, digamos que no se le puede poner en duda porque es toda una institución y es verdad. Lo reconoce él, que también cayó en el error al principio. Pero luego, aquí una persona también muy importante, que es Romualdo Martín Santibáñez, que es el que yo creo que le abre los ojos primero a Barrantes y luego a Báiz, con todo este tema, ¿no? Para decir que sí, que ni ellos ni son salvajes, ni son descendientes de los godos, que ellos simplemente es un pueblo carente de medios y abandonados por el Estado. Entonces, sí que el trabajo de Barrantes es más literario, es un poco más denso, es más, quizá, a mí me gusta más el de Báiz porque va más a tiro hecho. Para que no se nos quede en el tintero, ya que también has mencionado tú, y para quitarle un poco de dramatismo, ¿no?, a todo esto que estamos contando, me gustaría, ya que has aludido expresamente a ella, bueno, pues que contaras un poco esa leyenda negra, que quizás fuese de las primeras leyendas urbanas que se inventaron en España, del doctor Velasco. ¿Nos puedes contar algo al respecto del tema de su hija? Esa te la sabes tú mejor, esa historia. Sí, del tema de su hija. Esa te la sabes tú mejor. Yo sé que hay algo, pero también es algo que está rodeado en la leyenda, una leyenda urbana, como bien dice, que sí, que tuvo una hija pequeña y se le murió, pero... Sí, pues nada, cuenta la leyenda, ¿no?, que tiene una hija, ¿no?, de 15 años que se llamaba Concha y que estaba enferma de tifus y que, bueno, pues por lo que se ve no funcionaba la medicación que le estaba aconsejando un colega suyo, que era el doctor Mariano Benavente, padre, por cierto, del famoso dramaturgo Jacinto Benavente, y en vista de que no funcionaba la medicación, como digo, pues el doctor Velasco le dio a probar a su hija un brebaje creado de su propia mano, con la mala suerte de que la hija finalmente, bueno, pues murió. Y se cuenta en el Madrid de la época, en el Madrid de la Restauración, que antes de enterrar a su hija, la embalsamó. Y no se sabe exactamente cuándo, si pasaron unos meses o unos años, exhumó el cadáver y lo llevó hasta su casa, que él vivía en una casa museo en Madrid, y no se le ocurre otra cosa que maquillar al cadáver, lo viste de novia y lo sienta a la mesa de su casa en el comedor y come con ella todos los días. Y la saca a paseo. ¿No? Y la saca de paseo en carruaje, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, ya digo que es un personaje curioso, ¿no? Y tiene una biografía bastante interesante porque fue un señor también que empezó de la nada. Y muy bien traído ese dato porque la verdad es que es curioso. Bueno, hasta el propio Ramón J. Sender, ¿no? Tiene una obra, un cuento, titulada La hija del doctor Velasco, que ahí queda para el que la quiera leer. César, si te parece bien, antes de adentrarnos en pleno siglo XX, ya reinando Alfonso XII, y en cuestiones políticas, a mí no me gustaría pasar por alto a la revista Las Urdes, que fue una revista mensual ilustrada, editada entre 1904 y 1908, que consta de 52 tomos. Y digo que no me gustaría pasar por alto esa referencia porque hacen una labor de beneficencia bastante importante en la comarca, y en ella, bueno, pues aparte de que fue fundada, ¿no?, en 1904 por Jacinto Orellana Pizarro y Avecía, que es descendiente de los conquistadores del Perú, marqués de la conquista de Albaida, revista que es dirigida por Francisco Jarrín y Moro, obispo de Plasencia y catedrático de literatura. Pues en esa revista, como digo, pues hay una nómina de colaboradores y de corresponsales bastante importante, que dan voz, que dan eco a las gentes de las urdes, se refieren a su pobre y mísera realidad,
Y uno de ellos es ni más ni menos pues que José María Gabriel y Galán, el poeta, que fíjate yo en mi ignorancia, ¿no? Yo pensaba que era extremeño de pura cepa y he descubierto, preparándome para este podcast, pues que es de un pueblo de Salamanca, de Frades de la Sierra. Eso sí, murió en Hijo de Granadilla. Gabriel y Galán, César, que tiene dos poemas, ¿no?, dedicados a las urdes y a sus gentes, como digo. Quizás a partir de ese momento, bueno, pues la gente va siendo un poco más consciente, ¿no?, cuando se cantan las miserias de aquella tierra, ¿no, César? Sí, hay una profunda labor reparadora, tanto con la revista de las Urdes que cita, como con la Asociación Esperanza de las Urdes. Aquí ya hay un cambio de discurso, creo que hay una toma de conciencia, ya no se apalea, ¿no?, con esa impunidad como había sucedido a lo largo de los siglos, ¿no?, a todo un pueblo. Y bueno, pues ahora tocaba enmendar los errores y tomar decisiones, ¿no? Además que tanto la revista como la asociación fueron un altavoz muy importante para que el gobierno de turno tomara conciencia, pero bueno, hablando de políticos en España, tanto en el pasado como en el presente, pues tampoco se le pueden pedir muchas cosas, no se le pueden pedir peras al olmo. Otro de Porque los sí. ilustres colaboradores, ¿no?, de la revista es don Diego María Creuet, que estaba de corresponsal, sí, bien digo, aunque él era notario en Arroyo del Puerco, el actual Arroyo de la Luz. Diego María Creuet, que, bueno, jurista de reconocido prestigio, que llegó a presidir la Sala Primera y Tercera del Tribunal Supremo. También colaboraban José Polo Benito, que sería secretario general de la comisión que organizó el Congreso Nacional de Urdanófilos de 1908. Bueno, la verdad es que parece ser, César, que al principio del siglo XX, cuando nace el reinado de Alfonso XIII, parece que se va abriendo el camino a eso que tú llamas labor reparadora, ¿no?, hacia las urdes, ¿no? La redención también he escuchado. Leandro de la Vega habla de la redención. Sí, bueno, ya digo que los gobernantes toman algunas medidas, ¿no? Especialmente abrir más escuelas y enviar allí docentes, que esto estaría bien siempre y cuando pues las alquerías y algunas cabezas de concejo pues estuvieran preparadas para albergar visitantes. ¿Qué pasa? Que cuando llegaban los maestros a estos destinos pues salían poco menos que huyendo, y lo mismo podríamos decir con los médicos y con los curas, ¿no?, que se envían allí, que muchas veces son enviados allí casi a la fuerza, ¿no?, y para purgar alguna que otra falta. Y en el tema de la enseñanza a mí me gustaría destacar el papel de una mujer, una señora ya mayor llamada Faustina Marta, que estuvo, ahora mismo no sé por qué concejo estuvo de maestra de escuela, y luego, claro, la mujer se jubiló, pero ante la falta, ante la carencia de profesores, pues el obispo Jarrín le animó a que continuara su labor docente, que tanta falta hacía allí. Y bueno, pues esta señora ya cargada de años se trasladó creo que, te hablo de cabeza, creo que a Río Malo de Arriba, y allí pues se encargó de la escuela y por las mañanas enseñaba a los niños, por la tarde a los adultos. Y bueno, y todo esto sin cobrar ni un solo duro, ¿no? Otro de los autores ilustres, ¿no?, de los insignes escritores de la época que dan voz al problema de las urdes, pues es Miguel de Unamuno, que escribe en 1922 un libro recopilatorio de artículos periodísticos escritos con anterioridad. El libro se llama Andanzas y Visiones Españolas. Y ahí, bueno, pues la verdad es que cambia un poco de opinión, porque él previamente, en unas declaraciones que hizo a la revista Nuevo Mundo en 1909, pues también contribuyó a la leyenda negra, ¿no?, diciendo de los urdanos, pues que eran unos buenos pájaros, unos vividores y unos consumados farsantes a quienes les encantaba llorar sus miserias para sacar provecho de ello, ¿no? Entonces, bueno, aquí el bueno de don Miguel supo rectificar, como es su condición de sabio, ¿no? Y también sobre el terreno, porque él hizo 3 excursiones a las urdes, acompañados de 2 amigos suyos, de Jacques Chevalier y de Maurice Legendre,
y ya le cambió totalmente el paradigma que tenía sobre la zona, sobre la región, y se convirtió en un fervoroso defensor de las urdes. A partir de ahí llega Maurice Legendre, que es un hispanista francés, escribe su tesis doctoral también sobre las urdes, que fue precisamente el libro en el que se basó, y ahora si quieres entramos ya en este tema, antes de abordar propiamente dicho el viaje de Alfonso XIII a la región, fue el libro en el que Buñuel se basó para rodar su documental. Entonces, César, te lo sirvo en bandeja. ¿Qué puedes contarnos de ese documental, de si puede calificarse de documental o si fue una creación surrealista del propio Buñuel? Antes de llegar a ese punto, al documental Méndez, me gustaría señalar algunas medidas, aparte de esta que he citado de los maestros, médicos y curas, me gustaría citar algunas medidas que quieren poner en marcha nuestros políticos y que, bueno, que poco menos que para echarte las manos a la cabeza. Mira, Segismundo Morés, ¿no?, que ocupó altos cargos del gobierno durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII y también entre media la regencia de María Cristina, pues se le ocurrió la brillante idea de crear una colonia penitenciaria agrícola, como si allí hubiese mucha tierra cultivable, y nada, quería enviar presos allí a no sabemos qué. Menos mal que el proyecto no llegó a tirar para adelante. Y es más, aquí el paisano Mariano Rosso de Luna, que por supuesto estaba mejor informado que el político, pues escribió una carta en el diario El Globo y expuso pues lo absurdo de aquella empresa. También desde el gobierno se anuncia un gran proyecto para crear una fábrica de luz, aprovechando los saltos del río Jordán en el término de Pino Franqueado, que nunca verá la luz, bueno, tratándose de España y si nos miramos el ombligo, pues de Extremadura, ¿no? Qué raro, ¿no?, que no salga un proyecto hacia adelante. También los políticos prometen nuevas carreteras que articulen, bueno, pues esos raquíticos caminos, ¿no?, de herradura que hay entre concejos y alquería. También se proyecta una obra para lanzar una línea telefónica que conecte Las Urdes con Ciudad Rodrigo. Bueno, en fin, promesas, promesas y más promesas. Pero claro, en el fondo poco o casi nada se articula. Otra descabellada idea que cuenta con muchos seguidores, ¿no?, ilustres seguidores, porque aquí hasta el propio Gregorio Marañón durante algún tiempo pues contempló la posibilidad, y también hubo consejeros que animaron al rey Alfonso XIII a ejecutarlo, pues era la despoblación forzosa de las Urdes Altas y reubicar a sus habitantes en zonas más prósperas. O sea, estamos hablando de una despoblación forzosa sin excluir el uso de la fuerza, la intervención militar, si hiciera falta. Tú fíjate, ¿no?, porque ya la cosa estaba tan enquistada que se contemplaba como la única solución, porque según ellos, según los seguidores de esta idea, por más dinero que se invirtiera en las urdes, pues la tierra daba lo que daba y condenaba al hombre pues al hambre y al atraso, ¿no? Muerto el perro, muerto la rabia, así de sencillo. Se habló también de enviar una misión evangelizadora, como aquello que estábamos en los tiempos de los conquistadores. En definitiva, y gracias a Dios algunas cosas no llegaron a buen puerto, pues no se hizo mucho. ¿Y qué pasa? Que aquí, bueno, pues la pena era que los urdanos seguían pasando hambre, pasando enfermedades y viviendo en la carencia. Y César, retomando el hilo de la cuestión que te proponía antes de este inciso tuyo, con las medidas que nuestros graciosos políticos piensan en el hermetismo de sus despachos, pero que luego a la hora de aplicar en la práctica no conduce a ningún camino, te decía que hablásemos un poco del documental de Luis Buñuel, que rodó en 1933, Tierra sin pan, lleva por título y que se puede visionar en YouTube. No sé tú qué opinas, si Buñuel quiso redimir a las urdes y a los urdanos
o fue allí a hacer un experimento de los suyos. ¿Qué opinión te merece el documental así en rasgos generales? Hombre, el documental es duro. Es duro porque, claro, las imágenes que saca son para taparse los ojos. Es un documental que a día de hoy sigue cociendo en las urdes. Y te digo lo mismo que con el doctor Velasco. Yo no dudo de las buenas intenciones de Buñuel a la hora de denunciar lo que allí seguía pasando. Porque ya le hemos dado un salto, nos hemos ido a tiempos de la Segunda República y tal. Pero claro, sí que fue un poco tendencioso. Porque, bueno, hasta el propio Gregorio Marañón salió escandalizado y hay que decir que este documental durante la República fue prohibido. O sea, que la República también tenía su censura. Solo al final, ya en el 36, y porque le mete una coletilla dándole coba a la República, consiguen proyectarla, me parece que en Madrid. Pero bueno, aquí se dice también mucho, ¿no? Que sí exageró bastante algunas de sus tomas, ¿no? Por citarte alguna, ¿no? El temblor, la temblina de ese hombre, ¿no? Que me parece sufría paludismo, por lo visto le habían dado vino para exagerar esos temblores, el tema del burro, ¿no? Que ya estaba muerto cuando se caen las colmenas, el tema de la cabra. El burro César, que lo mataron a tiros, o sea, le compraron el burro al pastor, lo llevaron allí al lado de las colmenas, dejaron que las abejas, las avispas lo acribillaran y luego para que el animal no siguiera sufriendo, pues tuvo a bien Ramón Acín, que era el productor. No sé si Ramón Acín, que era el productor del documental, o el propio Buñuel o alguno de sus ayudantes, le descerrajaron 3 o 4 tiros al burro. No lo sabía, ¿no ves? Pero que sí, el tema del niño, que si está muerto y luego no está muerto. Sigue denunciando, porque no hay que olvidar que sí, que a partir del siglo XX comienza otra corriente redentora, renovadora y tal, pero como dije antes, se hablaba mucho, pero no se enviaban los recursos disponibles o que hacía falta allí en las urdes y bueno, quería denunciarlo. Luego también una cosa que me choca bastante no del documental, sino ya de Buñuel, ¿no? Por su tendencia ideológica, es que tomase como patrón el trabajo de Maurice Legendre, hispanista francés, que era ideológicamente todo lo contrario, era ultracatólico, conservador y tal, y es el que toma como él como referencia. Sí, sí, la verdad es que la intrahistoria, ¿no? del propio documental, aparte de que se base en una obra de un autor en las antípodas ideológicas de Buñuel, pues es bastante curioso, ¿no? Porque Buñuel pudo rodar ese documental gracias a que a su amigo Ramón Acín, que fue el que lo produjo, le tocó la lotería de Navidad. Y le tocaron, pues, de aquella época, del año 32-33, pues la friolera cifra de 25.000 pesetas, de las que 20.000 fueron a parar al documental. Entonces, no sé, ¿podemos considerar a Buñuel como un autor que ha luchado en contra de esa leyenda negra o es uno más de sus propagadores? ¿Qué conclusión podemos extraer? Me metes en un brete, Méndez. Ya lo siento yo. Pero hay que mojarse, César. No sabría qué decirte, la verdad. Yo también creo que Buñuel también pretende, no sé, echar por tierra quizá el otro documental, el anterior, el del viaje de Alfonso XIII. Creo que lo quiere ridiculizar, porque también como diciendo, mira, vino el rey y no se ha hecho nada. Entonces, bueno, pero claro, creo que también le perdieron las formas quizá a la hora de lograr sus objetivos. Y antes de que se me olvide, César, antes de adentrarnos ya en el viaje de Alfonso XIII del 20 al 24 de junio por la comarca de las Urdes, al hilo también del documental de Buñuel, decir que, bueno, un extremeño, Fermín Solís, en el 2008 creo, pues hizo un cómic titulado Buñuel y el laberinto de las tortugas, creo, sí, en el que se basaron en el 2018 para hacer una película animada donde cuenta toda la peripecia, ¿no?, de Buñuel y de sus ayudantes para rodar el documental, que la verdad es que merece mucho la pena, que para mí no soy un gran cinéfilo, pero es una gran obra de arte. No sé si la has visto, pero yo te la recomiendo encarecidamente. Me la apunto.
Pues César, este año 2022 se cumple el centenario del archifamoso viaje de don Alfonso XIII a las Urdes. Ya como colofón, ¿no?, tanto de esta charla que estamos manteniendo, como de toda esa leyenda negra que se fue creando, ¿no?, en torno a las Urdes, a las gentes de las Urdes, a los urdanos, a la comarca. Pues como digo, César, del 20 al 24 de junio de 1922, convencen a Alfonso XIII, al rey, para visitar las Urdes. El jefe del Estado tenía que poner un pie en aquel terruño para que por su cuenta pues viese en primera persona pues eso, las miserias de aquellas gentes. Uno de los principales impulsores de aquel viaje fue Polo Jarrín, si no me equivoco, y Polo el Benito. propio Polo Benito, y el propio doctor Gregorio Marañón, que una semana antes también visita la zona para hacer una serie de informes. Bueno, Con el J. caso, Goyanes. efectivamente, sí, pues como te digo, César, el caso es que convencen a su majestad para que vaya a las Urdes. Se monta un séquito con 9 expedicionarios, va el propio rey, va Vicente Piniés, que era el ministro de la Gobernación, el duque de Miranda, jefe de la Casa Real, va solamente un periodista por sorteo que se realiza pues en la sede de la prensa de Madrid, y le toca, oh casualidad, a un periodista del Debate, que era un periódico progubernamental, José García Anárquico, Mora, sí. y como fotógrafo va el famoso Campúa, de nombre José de María Vázquez. Y también investigando un poco sobre el asunto, César, documentándome, pues al final he descubierto a otro miembro expedicionario que prácticamente no nombran las crónicas, que es Armando Pou, que es director de fotografía, que filmó el viaje que tú acabas de mencionar, y que una de tus teorías es que a lo mejor quiso ridiculizar, ¿no?, el propio Buñuel. Bueno, pues las imágenes que podemos ver de aquel viaje las filmó, las grabó Armando Pou, que prácticamente, bueno, pues no salen las crónicas, y que, por cierto, existe una copia de esa filmación que está restaurada con fondos, con ayudas de la Junta de Extremadura. Y como médicos, dentro de ese séquito, pues viajan Gregorio Marañón y Ricardo Varela y Varela. Y también otro personaje que, bueno, que la verdad es que ha pasado bastante desapercibido, que es el ingeniero jefe de montes de la provincia de Cáceres, Santiago Pérez Argemí, que el año antes del viaje pues publicó un libro dedicado a Alfonso XIII, titulado precisamente Las Urdes, ¿no? También va el teniente coronel de ayuda de Cámara del Soberano y el conde de Romilla, que es el diputado a Cortes por el distrito cacereño de Hoyos. César, en aquella época, estamos hablando del año 1922, llegaron los ecos al Congreso sobre el viaje de las Urdes. Que se hable mal o se hable bien, siempre le venía bien a la comarca, pues simplemente para que se supiera de la existencia de aquella situación. Tú, a día de hoy, a 100 años vista, ¿te parece que aquel viaje fue acertado, vino a cuento? ¿Crees que solamente fue una cortina de humo para taparlo del desastre de Anual? ¿A qué conclusión has llegado? Pues un poco de todo. Yo creo que sí, ciertamente salimos de esa derrota sin paliativos, ¿no? En el RIF. Claro, hay que lavar imagen. Luego un viaje que sí, cualquier viaje a la región por parte de autoridades, claro que era bienvenido. Lo que pasa es que era un viaje que llevaba siglos de retraso. Porque claro, la gran culpa de cómo vivían, ya que eran súbditos, eran extremeños, eran españoles, por lo tanto súbditos de la corona, el mayor responsable era el rey, Alfonso XIII, que era el que toleraba, el que consentía que sus ciudadanos viviesen en la mayor de las miserias. Y luego a mí me hubiese gustado verle la cara al Alfonso XIII, porque yo no sé qué clase de noción de país pensaría el que tenía, porque claro, este rey y algunos anteriores han sido nefastos, estaban a todos menos a lo que era gobernar.
bueno, el propio Alfonso XIII se dice que hacía sus propias películas porno. Luego estaba de sarao en sarao. Entonces, claro, cuando llega a las Hurdes y se topa de frente con ese problema, claro, a mí me hubiera gustado o haberle preguntado a Majestad cómo ha consentido, ya no usted solo, sino los gobiernos anteriores y los que vendrán después, hablando con el de la Segunda República. Sí, la verdad es que Alfonso XIII, tú sabes que cuando se tiene cortesanos a tu alrededor, yo creo que te ponen un velo por delante, ¿no? Y te dicen lo que tú quieres oír, ¿no? Y yo creo, no es por defender a Alfonso XIII, ¿no? Pero claro, si a él no le hablan de la situación que había en las Hurdes, yo creo que él no la conocería, por mucho que en 1904, como hemos comentado antes, Gabriel y Galán le dedicara un poema, ¿no? O sea, que por supuesto Alfonso XIII tiene su parte de culpa, pero los políticos, sobre todo, que son los que tienen que abrir los ojos al rey, pues estaban callados, ¿no? Pero es que las Hurdes es el punto del iceberg de un país que se hunde, que se cae a pedazos, ¿no? Y bueno, la muestra está que luego en el 36 pasa lo que pasa. Y eso es porque hay una problemática social que no se sabe atajar a tiempo. Lo que hemos dicho antes, que las Hurdes sí, quizá fueran la miseria elevada a la máxima potencia, pero es que miseria en España la había por todos lados y no se atajaba. Simplemente, César, para no alargarnos en el relato, voy a contar 3, 4 anécdotas, ¿no?, de aquel viaje y luego ya hablaremos de las consecuencias, ¿no? La comitiva salió del Palacio Real tal que un 20 de junio de 1922 a las 8:30 de la mañana por la puerta del Campo del Moro y enfilaron la carretera de Toledo. Antes de llegar a Casar de Palomero, pues la comitiva pasa por Ávila, por Béjar, por Hervás y por Aldeanueva del Camino. Y a partir de ahí continuaron la jornada a caballo. Por cierto, que César, dato curioso, el caballo de su majestad se llamaba Abnegado. 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 No sé si hay paralelismo. Claro, algún tipo de paralelismo. Y como anécdotas así recurrentes que yo he encontrado en la prensa de la época, pues se cuentan 4 o 5 que la verdad no me resisto a compartir, ¿no? Bueno, la primera de ellas es que en Granadilla, pues le fueron presentados 2 hijos de Gabriel y Galán, que uno de ellos, por cierto, bueno, pues era soldado de cuota, ¿no? Otra anécdota, cuando llegaron a un paraje llamado Las Cañadas, que está situado a 2 kilómetros de Aldeanueva del Camino, pues la comitiva paró a almorzar. Los reyes también comen, César. Así que, bueno, pues allí sí, mucho, sí. Allí se acercaron las gentes del pueblo, entre ellos un tal Matías Torres, cabo del regimiento de caballería de húsares de la Princesa, que se encontraba de licencia precisamente por las heridas sufridas en la Guerra de África. Y el rey le ofreció un pitillo tan campante y rey y soldado pues estuvieron allí departiendo, ¿no? Qué situación, ¿no, César? Tan curiosa, ¿no? Estar hablando de tú a tú con tu rey. Sí, la verdad es que sí. Para un soldado, siempre y cuando sea monárquico, hombre, es un orgullo. Aunque solamente fuese monárquico porque lo obligaran, ¿no? Pero a la fuerza. Defendía la bandera, ¿no? Defendía la bandera y el nombre de su rey, ¿no? Otra de las anécdotas es que cuando llegan, la primera jornada en la que penetran en las Hurdes, la primera estación de parada es en Casar de Palomero, y allí el rey durmió en la casa de un vecino, de don Acacio Terrón, vecino del pueblo. A día de hoy siguen conservando la estancia intacta, en el mismo estado en el que fue preparada para que su majestad pasara allí la noche. Eso sí, don César, se mantiene todo igual, a excepción del orinal, que dice la familia que lo retiraron por decoro. Oye, qué curioso. Claro, ¿por qué no dejar allí el orinal, no? Oye, ¿qué pasa? Que los reyes también miccionan, hombre, ¿no? Claro, sí, pero sin la micción, sin la orina, ¿no? Porque aquello ya estaría corrompido. Un poco de higiene también, ¿no?
Y me quedan dos anécdotas que quizás sean, iba a decir las más morbosas, no tiene por qué, pero sí las que más juego y las que más han dado que hablar. La primera de ellas es que antes de llegar a Pino Franqueado, Alfonso XIII quiso darse un chapuzón completamente desnudo en el río Los Ángeles. Así que no tuvo otra ocurrencia que despojarse de sus ropas y animar al resto de su séquito a que lo imitaran, a que hicieran lo mismo que él, a que se bañara en pelotas. Pero solamente lo siguió Gregorio Marañón. Supongo que el resto del personal se quedaría a cuadros, ¿no? Y dirían, pero ¿dónde voy yo en pelotas al lado, ¿no? Al lado del rey. Y existe, bueno, de hecho el rey le dijo a Campúa, al fotógrafo, que hiciera una instantánea. Y efectivamente, bueno, eso sí, Marañón se bañó en calzones, César, no en pelota picada como su majestad. Y Campúa inmortalizó el glorioso momento y durante la Segunda República pues circuló esa foto, hizo que Campúa le dio el original. ¿Tú quién crees que pudo haber sido el que filtró la foto, César? ¿El propio Marañón? No lo sé, no lo sé. Lo único que te puedo decir que a Alfonso XIII se le daba muy bien quitarse la ropa, ¿sabes? Y en diferentes alcobas. ¿Eso es otra leyenda urbana o no? No, eso está demostrado, vamos. Esta gente era putera al máximo. Y luego filtrarse, pues lo mismo el propio fotógrafo siempre, ya sabes que se guardan unas escondidos en la manga. Yo creo que yo pongo el dedo acusador en el doctor Marañón, porque 2 meses antes de la proclamación de la Segunda República, sabes que creó con Ortega y Gasset, el filósofo, y con Pérez de Ayala, la agrupación al servicio de la República. Así que yo creo que muy monárquico no era, pero bueno, eso no sé si algún día se llegará a saber, o no sé si está publicado algún tipo de estudio sobre el asunto. Y ya para concluir, y como colofón, pues la anécdota con la que, bueno, a mí me ha chocado o me ha sacado una carcajada, ¿no? Y es que cuando estaban acampados en Nuño Moral, los expedicionarios, bueno, pues se dispusieron a cenar en las tiendas de campaña, atendidos por los lugareños. Y cuando llegó el momento del café, el señor ministro, Piniés, comentó que quería tomarse el cafetito, pues, con un chorrito de leche. Y claro, por allí no había ni vacas, ni ovejas, ni cabras, así que un vecino solícito, le dijo que no se preocupara, que si él quería leche, que si el señor ministro quería leche, él se la conseguía. Total, que regresó el vecino con una pequeña cantidad de líquido. Y mientras el señor ministro estaba saboreando su cortadito, el vecino le preguntó que si estaba bueno. Y el señor ministro se quedó así un poco dubitativo y le dijo el vecino en cuestión: no tenga usted temor, que esa leche es de mi mujer. Le amargaba el café al ministro. Sí. O sea que ahí queda el dato. O sea, le sirvieron al señor ministro leche de hembra, ¿no? Y bueno, está un poquito, yo la he probado y estaba amarga, ¿eh? Sí. César, ya para ir enfilando, ¿no?, el final del podcast, yo creo que una de las principales consecuencias y muy positivas, a pesar de lo que hemos comentado, que a lo mejor pudo ridiculizar Buñuel en su documental, es que el viaje de Alfonso XIII sí tuvo una consecuencia muy positiva, como fue la creación del Real Patronato de las Urdes, ¿no?, que en algo sí ayudó, ¿no? Y las factorías, ¿no? Que eran esos albergues para maestros, para médicos, para curas, para guardias civiles. Sí, la verdad es que luego también tenía muy curioso, que será un plan que rescatará Francisco Franco. Alfonso XIII también tenía un plan para reforestar de pinos los montes urdanos que estaban pelados, o sea, que estaban sin vegetación, había mucho matorral y tal, pero y es curioso porque luego este plan de Alfonso XIII, que no sale para adelante, no sabemos por qué, luego lo acomete, lo saca del cajón el dictador, pero con la diferencia que Francisco Franco sí lo lleva adelante. El tema de las factorías, César, que creo que se crearon 3, eran como una especie, ¿no?, de edificios que albergaban
la estafeta de correos, el puesto de la Guardia Civil, el aula y el consultorio médico. Yo creo que ese fue un peldaño, un escalón muy importante, ¿no? A la hora del avance posterior, ¿no? Del desarrollo de la comarca. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, que fue una buena iniciativa, por eso que hemos dicho antes, ¿no? Porque, claro, mandaban allí a los maestros, a los médicos, a los curas y tal, y claro, todo el mundo salía de allí porque las alquerías no estaban preparadas para la gente que venía de fuera. Ellos sí los urdanos eran abnegados, ¿no? Con esa propia miseria, porque la veían de continuo, pero claro, para alguien que venía de fuera eso le chocaba y claro, lo deprimía, que también se llegó a decir que lo que tenían que hacer en las urdes era preparar a los jóvenes urdanos para que fueran maestros, para que fueran médicos, para que fueran párrocos, y atajar el problema desde allí dentro. ¿Qué pasa? A mí me parece una buena iniciativa. Lo que pasa es que luego viene la Segunda República. Las urdes se ve como o representaban la herencia trágica de la monarquía, ¿no? En nuestro país. Y claro, un pasito para adelante, uno para atrás, esto es deporte nacional. Aquí cuando entra cualquier gobierno lo que ha hecho el anterior está mal y hay que cambiarlo y no se avanza. La Segunda República, a mi modo de ver, tampoco tuvo la determinación suficiente como para erradicar pues toda lo que seguía habiendo, ¿no? Porque se seguía manteniendo, aunque ya ha mejorado, pero había notables carencias todavía. Y creo que no fue enérgica la Segunda República, o tampoco le dio tiempo. Se veía, desde sectores republicanos, se veía que lo que había hecho el Real Patronato no estaba del todo bien. Cambiaron el nombre, cambiaron la directiva, ya solo era el patronato. Se intentó continuar, pero bueno, no sin demasiada fortuna. Y por suerte, César, ya en democracia, ¿no? Qué contraste y qué fortuna las urdes de hoy en día, ¿no? Esa potencia turística del norte de Extremadura, con las urdes que hemos comentado a lo largo de todo este episodio, ¿no? Qué contraste cuando en abril de 1998 visitaron la comarca los reyes Juan Carlos y Sofía. Y qué contraste, por supuesto, cuando este mismo año, en mayo de 2022, los actuales monarcas, ¿no? Felipe y Leticia, pues conmemorando el centenario, pues también han tenido a bien visitar la región. César, bueno, como colofón, ¿qué te gustaría añadir sobre lo que no hayamos dicho a lo largo de estas cerca de 2 horas que llevamos ya hablando sobre las urdes, su leyenda negra, sus gentes? Para empezar, lo que he dicho al principio, ¿no? Ese ejemplo de resistencia, porque posiblemente muchos pueblos, muchas comarcas, no hubieran resistido tanto como los propios urdanos. Lo que pasa es que las urdes, como le pasa a todo el medio rural, ya no extremeño, sino español, tiene por delante un gran reto, que es la despoblación. Y claro, ahí nuevamente debe jugar las urdes su partida, debe ser tenaz como lo ha sido siempre, porque claro, ¿qué pasa cuando el campo se abandona? Pues lo que hemos estado viendo este verano, ¿no? Que los campos arden. Y cuando un campo arde, malo. Esa es mala señal. Lo que pasa que las urdes, la supervivencia, ¿no? La existencia de las urdes, yo no sé si está mal enfocada o no, pero creo que se ha enfocado hacia el sector turístico, ¿no? El tema del trabajar el campo, la tierra, sabemos que los jóvenes no les gusta ir por ese camino. ¿Qué futuro le auguras tú a las urdes, César? Yo le deseo lo mejor, porque bueno, a base de leerla, de estudiarla, la amo como si fuera mi pueblo, mi región, pero es complicado. Los pueblos tienen que dar, los concejos, las alquerías tienen que dar por lo menos garantías de desarrollo a los habitantes y atraer población de otros lados, porque claro, la natalidad está como está, entonces hay que articular aquello de alguna manera para atraer la gente o bien de las ciudades o de pueblos un poquito más grandes, crear prosperidad allí de la manera que sea, no lo sé, yo no soy político, pero
pero la despoblación es mal camino y ya digo que es un reto al que hay que hacer frente. Pues, don Diego César Pedrera, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Agradecerte una vez más, como he hecho al principio, pues el que quieras colaborar conmigo en este proyecto. No sé cada cuánto tiempo nos juntaremos para hablar de los temas que propongas en tu sección, en La Brecha, pero estoy deseando que llegue el siguiente y, lo dicho, muchas gracias y a tu disposición. Dios proveerá, Méndez. Muchas gracias a ti. Muy bien, César. Un saludo y hasta la próxima. Y hasta aquí, queridos oyentes, el episodio de hoy. Desde un punto de vista estrictamente divulgativo, hemos pretendido acercaros la auténtica realidad de una región con la finalidad de derribar bulos y de arrinconar prejuicios, dando esquinazo a una leyenda que tanto la lastró a ojos del resto del país y que hoy, en cambio, encara un futuro prometedor. Como decía César al comienzo de la entrevista, ni mucho menos hemos querido sentar cátedra, porque ni él ni yo somos historiadores, pero sí hemos querido contribuir, dentro de nuestras limitaciones, a presentar una tierra y unas gentes que ya nada tienen que ver con aquel macabro fresco que se pintaba hasta no hace mucho tiempo. Y para eso hemos tenido que adentrarnos en esa leyenda negra que tanto daño hizo, que tanto esfuerzo ha costado desmontar y que, en palabras de César, supuso un auténtico crimen, abandonando a un pueblo y dejándolo al socaire de la más absoluta de las miserias. Todo aquel que desee conocer a las Urdes y a sus moradores, que hagan como Barrantes, como Baiz, como Unamuno y como Maurice Legendre, entre otros. Que se echen el petate al hombro y la pateen, que se internen en las profundidades de sus paisajes y se dejen sorprender por sus quebradas, sus meandros, sus miradores y sus saltos de agua. Que entablen conversación con sus gentes para que se hagan una idea del verdadero carácter del urdano. Que se zambullan en sus piscinas naturales y se deleiten y se chupen los dedos con su gastronomía. Que se mimeticen, en suma, con su entorno natural. Solo así se les caerá, si es que la siguen teniendo, la venda de los ojos. Solo así conocerán a las Urdes de verdad, y no a la de la leyenda negra. Aunque a alguno quedará todavía que, a pesar de todo, se deje embaucar por aquellos cantos de sirena pregonados por autores sin escrúpulos. Así que, queridos oyentes, esperando que haya sido de vuestro agrado y que haya despertado en vosotros el interés por conocer y por visitar la comarca, me despido de vosotros hasta un nuevo episodio.